El día que enterré a mi padre. Mi padrastro me miró con ojos de lobo disfrazado de cordero y dijo: «Ahora esta casa es mía, hijo». Yo, con las manos aún sucias de tierra del cementerio, le clavé la mirada y juré en silencio que lo vería arder antes de que el sol se pusiera sobre Sevilla por última vez. Pero la verdadera puñalada vino del notario, una cláusula oculta en el testamento que nadie vio venir, que convirtió mi venganza en un laberinto de sangre y secretos familiares. Me llamo Javier Ruiz, y mi vida se rompió como un jarrón de cerámica andaluza bajo el tacón de un borracho en una feria de abril. Tenía 32 años cuando mi padre, Manuel, exhaló su último aliento en esa cama de hospital en el barrio de Triana, con el Guadalquivir susurrando promesas de olvido al otro lado de la ventana. El cáncer lo devoró en 6 meses. Pero no fue el tumor lo que me mató por dentro, fue la sonrisa de mi padrastro, Carlos, mientras firmaba los papeles que me dejaban en la calle. Recuerdo el olor a incienso y flores marchitas en el tanatorio. Mi madre había muerto 10 años antes, en un accidente de coche que Carlos siempre juró que fue culpa de un conductor ebrio. Él llegó como el Salvador, viudo reciente, con su negocio de importación de aceite de oliva floreciente, y una labia que podía vender arena en el desierto de Tabernas. Se casó con mi madre 6 meses después del funeral, y yo, un chaval de 22, lo acepté porque veía en sus ojos el reflejo de un padre que Manuel nunca fue del todo, demasiado absorto en sus deudas de juego y sus noches en los bares de flamenco. Pero ahora, con Manuel bajo tierra, Carlos se transformó. Tu padre era un perdedor, Javier, me dijo esa noche, mientras bebíamos un tinto áspero en la cocina de la casa familiar, una vieja casona de 2 plantas en las afueras de Sevilla, con patio de azulejos y un limonero que mi abuelo plantó en los años de la posguerra. Dejó deudas por todos lados. Esta casa es lo único que vale, y por ley, pasa a mí. Tu madre lo quiso así en su testamento. Mentira. Mi madre nunca habría desheredado a su único hijo por un extraño. Pero los papeles del notario, el viejo don Emilio Vargas, no dejaban lugar a dudas. Una cláusula notarial de 2000 quins, firmada por ella en su lecho de muerte, transfería la propiedad a Carlos como bien ganancial si Manuel fallecía primero. Yo protesté, grité, amenacé con abogados. Pero don Emilio solo ajustó sus gafas y murmuró: la ley es la ley. Señor Ruiz, firma o ve a los tribunales. Pero te advierto, perderás. Esa noche, solo en mi piso alquilado en el centro, un cuchitril con vistas a la catedral que me costaba un riñón. Juré venganza. No la clase de venganza de película, con pistolas y persecuciones por las calles empedradas de Santa Cruz. No. La mía sería lenta, como el veneno del beleño que corre por las venas en una juerga gitana. Empecé por investigar. Contraté a un detective privado, un tipo arrugado llamado Paco que olía a tabaco y a fracasos pasados. Dime todo sobre Carlos López, le dije. Sus negocios, sus amantes, sus mentiras. Paco tardó 2 semanas en traerme un dossier que pesaba como una losa. Carlos no era solo un importador de aceite, había blanqueado dinero para una red de contrabando de tabaco desde Gibraltar, usando camiones de oliva como tapadera. Mi madre lo sabía. Había un email en su vieja cuenta, fechado un mes antes de morir, donde le rogaba que lo dejara. Es un monstruo, Javier. Protégeme. Pero el accidente. ¿Y si no fue casual? Paco encontró un testigo, un mecánico en un taller de 2 hermanas, que juró haber visto a Carlos pagando a un tipo para sabotear los frenos. La rabia me consumía. Caminaba por las Ramblas al atardecer, con el sol tiñendo de oro las fachadas barrocas, y planeaba. Primero, el dinero a que la cuenta de Carlos con ayuda de un amigo informático de la universidad. Un maricón brillante llamado Luis que odiaba a los hipócritas.
Transferí pequeñas cantidades a cuentas offshore, lo suficiente para que oliera el ratón. Luego, las pruebas, copias de los emails, fotos del mecánico, facturas falsificadas en sus libros contables. Pero el odio no era solo mío. Recordaba a mi hermana menor. No, espera, no tenía hermana. Era solo yo y los fantasmas. Mi tía Rosa, la hermana de mi madre, la que vendía encajes en el mercado de Nervión, me llamó una noche llorando. Javi, ese cabrón me debe dinero. Vendió la herencia de tu abuela para tapar agujeros. Rosa era el puente, la mediadora involuntaria, una mujer de 50, viuda, con manos callosas y un corazón que latía por la familia. Ella me dio la llave de la caja fuerte de mi madre, escondida en el sótano de la casona. Dentro, cartas, fotos, y un sobre sellado con el sello de don Emilio. No lo abrí aún. Quería saborear el momento. Mi plan se desplegaba como un fandango, infiltrarme en la vida de Carlos, seducir a su socia, una rubia tetona llamada Marta que manejaba las cuentas, y usarla para hundirlo. La conocí en una cena de negocios en el Hotel Alfonso XIII, vestida de negro como una viuda flamenca. Eres el hijo de Manuel, ¿verdad? Me dijo, con ojos que prometían secretos. Sí, y vengo a cobrar deudas antiguas, respondí, rozando su mano con la mía. Esa noche, en mi cama, mientras ella gemía mi nombre, saqué fotos con mi teléfono escondido. Mañana. El primer golpe, un anónimo al fisco sobre el contrabando. Pero algo me roía, ¿por qué mi madre firmó esa cláusula? ¿O fue falsificada? El notario parecía demasiado nervioso cuando la leyó, como si ocultara una serpiente bajo la alfombra. La venganza empezaba, y Sevilla, con su calor sofocante de verano, parecía conspirar conmigo. Pero no sabía que el primer giro vendría de la mano de Rosa, que me confesó en un café de la Alameda: tu padre no era quien creías, Javi. Y Carlos podría ser más que tu padrastro. Las palabras de Rosa se clavaron en mí como espinas de un cardo silvestre en las huertas del Aljarafe. ¿Qué quieres decir con más que tu padrastro?, le exigí, apretando la taza de café hasta que el asa crujió. Estábamos en un bar cutre de la Macarena, con el aroma a churros fritos y el jaleo de los niños jugando al fútbol en la plaza. Rosa, con su pañuelo negro al cuello y los ojos hinchados por noches de insomnio, bajó la voz como si las paredes oyeran. Tu madre me lo contó todo antes de morir. Carlos y ella se conocieron antes de que Manuel volviera de la mili. Hubo un lío, un embarazo. Tú, Javi, podrías ser hijo de Carlos. El mundo se inclinó. El café se derramó sobre la mesa, quemándome la mano, pero no lo sentí. Mi venganza, ese fuego que me mantenía vivo, se tambaleó sobre un abismo. ¿Y si la sangre que corría por mis venas era la misma que la de él, la misma que me había robado todo? Huí de allí, conduciendo mi viejo Seat por las carreteras polvorientas hacia el cortijo de mi infancia, ahora propiedad de Carlos. El Guadalquivir brillaba como una serpiente de plata bajo la luna, y yo gritaba en el coche, maldiciendo a dioses que no creía. Llegué a la verja oxidada, salté la alambrada y me colé en el patio. El limonero seguía allí, cargado de frutos amargos. Me senté bajo él, como cuando era niño, y lloré por primera vez desde el funeral. No por la casa, no por el dinero, por la traición de la carne misma. Al amanecer, volví a la ciudad con una determinación renovada. Si era su hijo, pelearía doble, si no, lo destriparía sin piedad. Llamé a Luis, mi jeque amigo, y le pedí un favor mayor, un test de ADN anónimo, usando muestras de pelo que robé de la almohada de Carlos en una visita fingida. Esto es ilegal, Javi, protestó Luis por teléfono, con su voz ronca de resaca. La ley no me importa ya. Solo la verdad.
Mientras esperaba resultados, avancé en el plan. Marta, la contable, se convirtió en mi aliada involuntaria. La cité en un tablao de flamenco en Triana, donde el cante rasgado de la cantaora parecía eco de mi alma herida. Carlos me trata como a una secretaria, se quejó ella, sorbiendo su manzanilla. Pero tú eres diferente. Le mentí con dulzura, ayúdame a exponerlo, y te sacaré de ahí. Tengo pruebas. Le mostré copias de las facturas falsificadas, y sus ojos se abrieron como platos. Dios mío. Si esto sale, va preso. La primera venganza fue dulce. El anónimo al fisco llegó un lunes por la mañana. 2 días después, la policía allanó las oficinas de Carlos en el polígono industrial de Sevilla Este. Lo vi en las noticias locales, con su traje arrugado y el rostro pálido como la cal de las paredes de un Bytown. Fraude fiscal, decían los titulares. Él me llamó esa noche. Furioso, sé que eres tú, bastardo. Te arrepentirás. Reí en silencio. Prueba lo que quieras. Papá, respondí, probando la palabra como veneno. Rosa se convirtió en mi confidente. Vivía en un piso modesto en el Cerro del Águila, rodeada de fotos de familia y crucifijos que no la habían salvado de la pobreza. Tu madre amaba a Manuel, pero Carlos la sedujo con promesas. Me contó una tarde, mientras pelábamos patatas para un guiso. Él falsificó papeles después del accidente. Quería la casa para saldar deudas con la mafia del tabaco. Su voz temblaba, y vi en ella el conflicto, lealtad a la hermana muerta, miedo a la verdad que yo desenterraba. El test de ADN llegó por email 3 días después. Negativo. No era su hijo. El alivio fue un torrente, pero también una rabia más pura, más afilada. Carlos era solo un ladrón, un parásito que se había alimentado de mi familia. Planeé el siguiente golpe, sabotear su cargamento de aceite. Con Paco, el detective, contactamos a un camionero descontento que vertió aceite de motor en los barriles. El escándalo estalló, López Import, aceite tóxico. Las acciones cayeron. Los clientes huyeron. Y Carlos vendió la casona a precio de saldo para tapar el agujero. Pero el destino, ese cabrón caprichoso, intervino. Don Emilio, el notario, me citó en su oficina del centro, un edificio neoclásico con columnas que olían a historia y engaños. Señor Ruiz, hay algo que debo mostrarle, dijo, con manos temblorosas. Sacó el sobre sellado de mi madre. Dentro, una carta. Silis esto. Estoy muerta. Carlos me obligó a firmar la cláusula con amenazas. La casa es tuya, pero solo si pruebas su culpa. Hay una segunda cláusula, oculta en mi testamento original. Búscala en el registro de 2014. El corazón me latía como un tambor de flamenco. La venganza se complicaba, ahora involucraba la ley, el honor, y un secreto que podía redimirme o destruirme. Salí de allí con la carta en el bolsillo, el sol de mediodía cegándome. Sevilla bullía de vida al turistas en las Giralda, vendedores de castillas, pero yo veía solo sombras. Llamé a Rosa, ven conmigo al registro. Vamos a desenterrar al diablo. Mientras caminábamos por las calles estrechas, sentí el primer atisbo de hondo, y si exponerlo lo mataba, podría vivir con esa sangre en mis manos, pero el odio era más fuerte. O eso creía. El registro de la propiedad en Sevilla era un mausoleo de burocracia, con pasillos interminables de madera oscura y empleados que miraban como si el tiempo les debiera favores. Rosa y yo entramos con la carta de mi madre como salvoconducto, pero el funcionario, un tipo calvo con bigote de mosquetero, nos hizo esperar 2 horas. La cláusula de 2014. Insistí cuando por fin nos atendió. Es confidencial, firmada por doña Carmen Ruiz.
Sus ojos se entrecerraron. Solo herederos directos. Pruebe su identidad. Mostré el certificado de defunción de mi padre, el mío de nacimiento, y la carta. El hombre se retiró a una sala trasera, y el silencio se espesó como el aire antes de una tormenta en la Sierra Morena. Rosa me apretó la mano. Javi, si esto sale mal, Carlos nos matará a los dos. Su miedo era contagioso, pero lo mío era un volcán. Imaginé la cara de Carlos cuando lo arrastraran esposado por las escaleras de la audiencia provincial, con los vecinos de Triana escupiéndole improperios. El funcionario volvió con un sobre amarillento, polvoriento como un pergamino de la Inquisición. Aquí está. Pero les advierto, esto cambia todo. Lo abrí con dedos temblorosos. La cláusula oculta. Mi madre había anulado la transferencia a Carlos en una adenda secreta, condicionada a una prueba de fraude. La casa revertía a mí si se demostraba coacción. Adjunto. Un audio en una memoria USB antigua. La voz de mi madre, quebrada por el dolor. Carlos me golpeó. Me obligó a firmar. Javier. Mi niño. Perdóname. Usa esto para liberarnos. Escuché el audio en el coche, con Rosa sollozando a mi lado. El golpe, el grito ahogado, las súplicas. Lágrimas calientes me nublaron la vista mientras conducía de vuelta al centro. Lo mataré, murmuré. No, Javi. La justicia, suplicó ella. Pero la justicia en España es lenta como un proceso de la posguerra. Yo no podía esperar. El siguiente paso fue confrontar a Marta. La cité en su apartamento en Nervión, un ático con vistas al estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Ella abrió la puerta en bata de seda, con el pelo revuelto y una copa de vino en la mano. Javier, ¿qué pasa? Carlos está paranoico. Cree que le sigues los pasos. La besé para callarla, pero fue un beso de serpiente. Ayúdame a hundirlo del todo. Le susurré, mostrándole el audio. Su rostro palideció. Dios, es un monstruo. Tengo copias de sus cuentas offshore. Pero me matará si se entera. Le prometí protección, un pasaporte nuevo, dinero de mis ahorros menguantes. Esa noche, forjamos el plan, filtrar todo a la Guardia Civil. Pero el conflicto interno me devoraba. Por las noches, soñaba con mi madre, su rostro magullado, y me despertaba sudando, con el puño cerrado. ¿Era yo mejor que él? ¿La venganza me había convertido en un espejo de su oscuridad? Mentiras, robos, seducciones. Luis me lo dijo claro una noche en su bar de maricones en el Arenal. Estás perdiendo el alma, Javi. Para antes de que sea tarde. Ignoré la advertencia. Al día siguiente, el golpe mayor, contacté a un periodista del Correo de Andalucía. Un tipo ambicioso llamado Diego que olía a tinta y ambición. Tengo la historia del año, fraude, violencia doméstica, blanqueo. Le pasé el audio, las cuentas, el testimonio del mecánico. Publicó el domingo, con titulares que gritaban el aceite envenenado de Sevilla, un empresario aterroriza a su familia. Carlos llamó esa tarde. Su voz un rugido, te encontraré, hijo de puta. Te quitaré todo lo que te queda. Pero no tenía nada que quitarme ya. O eso pensaba. Esa noche, en mi piso, un golpe en la puerta. Era Paco, el detective, con la cara ensangrentada. Me siguieron. Carlos mandó a sus gorilas. Lo curé como pude, con alcohol y trapos. Mientras él jadeaba, hay más. Javi. El accidente de tu madre. No fue sabotaje. Carlos pagó al conductor, pero el conductor era un primo tuyo lejano. Familia contra familia. El shock fue un mazazo. Mi venganza se ramificaba en un enredo de lazos sanguíneos podridos. Rosa lo confirmó al día siguiente, tu tío Pepe, el del taller, era el que tomó el dinero. Por celos a Manuel.
El conflicto familiar estalló, llamé a Pepe. Lo amenacé por teléfono. Confiesa o te arrastro conmigo. Colgó, pero supe que mordía el anzuelo. La presión montaba. La policía interrogó a Carlos, pero sin cargos firmes. Él contraatacó, demandó por difamación, congelando mis cuentas. Me quedé en la ruina, durmiendo en el sofá de Rosa, con el olor a humedad y sopa de fideos como único consuelo. La desesperación se colaba, ¿valía la pena? Una noche, solo en la oscuridad, saqué la pistola de mi padre, un viejo Astra del 92, relicto de su juventud en la Legión, y la apunté a mi sien. El clic del percutor fue el sonido más solitario del mundo. Pero apreté el gatillo en vacío. No acabaría así. La venganza era mi oxígeno. El clímax se acercaba. Organicé el enfrentamiento final en la casona, ahora medio vacía, con subastas pendientes. Invité a Carlos bajo pretexto de negociar. Ven solo, le dije. O la historia sale en prime time. Él aceptó, con su arrogancia intacta. Rosa insistió en venir, soy la mediadora. Por tu madre. Y Luis, desde las sombras, hackearía las cámaras para grabarlo todo. Mientras esperaba en el patio, bajo el limonero, el viento traía ecos de flamenco distante. El odio bullía, pero también el hondo, que si la cláusula oculta revelaba algo peor, el sobre de don Emilio aún guardaba secretos. Lo abrí entonces, con el corazón en la garganta. La carta dentro del sobre no era solo una adenda legal, era una confesión que desgarró el velo de mi ilusión familiar. Javier, mi amor, Silis esto. El mal ya está hecho. Carlos no es solo un ladrón, es tu padre biológico. Manuel lo supo siempre, y por eso bebió, por eso jugó. Te amó como suyo, pero la verdad nos destruyó. Usa la cláusula para reclamar la casa, pero perdónalo. O te consumirá. Las palabras bailaban borrosas ante mis ojos, tinta desvaída como lágrimas secas. Perdonar, el mundo se contrajo a un punto negro, y vomité sobre las raíces del limonero, el jugo ácido quemándome la garganta. No era posible. El test de ADN. Luis lo había manipulado, por piedad o por error. Llamé a Luis furioso, mentiroso, ¿por qué? Su voz quebrada al otro lado, lo supe antes que tú, Javi. Quería ahorrarte el dolor. Pero ahora. Enfréntalo. Colgué, temblando. La venganza, que había sido un faro en la niebla, se convertía en un espejo deformante. Si Carlos era mi sangre, ¿estaba matando una parte de mí mismo? La puerta de la verja chirrió entonces. Y entró Carlos, solo como prometió, con un traje gris que colgaba de su cuerpo enflaquecido por el estrés. Sus ojos, idénticos a los míos oscuros, hundidos, me escrutaron en la penumbra del patio. Hablemos, Javier. Esta locura termina hoy. Rosa salió de la casa, con las manos alzadas como una ofrenda de paz. Por Carmen, Carlos. Basta de sangre. Nos sentamos en la mesa de hierro forjado, bajo la luz mortecina de una bombilla colgante. El aire olía a jazmín y a podredumbre, metáfora perfecta de nuestra familia. Saqué la carta. La tiré sobre la mesa como una granada. Lee. Y dime la verdad. Sus manos, manchadas de aceite imaginario, temblaron al desplegarla. Su rostro se descompuso, primero incredulidad, luego un sollozo gutural que reverberó en las paredes de azulejos. Dios. Lo sabía. Tu madre me lo dijo antes de casarse con Manuel. Él aceptó criarte por honor, por el barrio. Pero yo te robé porque te odiaba. Por recordarme lo que perdí. El odio en sus palabras era un eco del mío. Me robaste la casa, la madre, la vida, grité, poniéndome de pie. La pistola de mi padre pesaba en mi bolsillo, un secreto ardiente.
Rosa intervino. No, Javi. La cláusula es para sanar, no para matar. Pero Carlos rió. Amargo, sanar. Fui yo quien pagó el accidente. No para matarla al Dios, no, sino para silenciarla. Ella iba a contarlo todo. A dejarte la herencia. El conductor. Pepe. Tomó mi dinero por rencor a Manuel. Pero falló. Los frenos resistieron lo suficiente para que ella sufriera. La confesión fue un terremoto. Rosa jadeó, cubriéndose la boca. Yo saqué la pistola. El metal frío contra mi palma sudada. Por ella. Por todo. Apunté al pecho de Carlos. El dedo en el gatillo temblando como una hoja en el viento de levante. Sus ojos no suplicaron, desafiaron. Hazlo, hijo. Sé lo que es odiarse a uno mismo. Yo lo hice toda mi vida. El tiempo se detuvo. El Guadalquivir murmuraba a lo lejos. Un río de secretos. Recordé las noches de niño, cuando Carlos me enseñó a montar en bici por el patio, riendo como un padre verdadero. ¿Era todo mentira? La rabia chocó con el hondo. Un torbellino que me dejó sin aliento. Disparé. No el dal limonero. La bala astillando la corteza. Jugo amargo salpicando el suelo. Fuera. Rugí. La casa es mía. La ley te joderá. Huyó en su coche. Faros cortando la noche como cuchillos. Rosa me abrazó. Sollozando, lo hiciste bien. Mi niño. Pero el vacío era abismal. Llamé a la policía esa misma noche, entregando el audio. La confesión grabada por Luis desde las sombras. Al amanecer, allanaron su piso en el Prado de San Sebastián. Encontraron dinero sucio, documentos falsos, y un diario donde confesaba el pago al conductor. La sociedad se cebó. Los periódicos de Sevilla lo destrozaron. Padre impostor, el drama familiar que envenenó el aceite de Andalucía. Amigos lo abandonaron. Su negocio colapsó en quiebras. Yo reclamé la casa con la cláusula oculta. El juez, un andaluz severo con acento de Cádiz, la validó en una audiencia express. Justicia poética. Señor Ruiz, sentenció. Pero la victoria era ceniza. Rosa enfermó de estrés, un infarto leve que la dejó en la UCI del Virgen del Rocío. Perdóname por no decírtelo antes, murmuró desde la cama, con tubos en la nariz. Yo, a su lado, sentía el peso de las decisiones. Había salvado la casa, pero destruido la familia. Luis me visitó. La venganza es un boomerang. Javi. Ahora, vive. Intenté. Volví a la casona. Planté un nuevo limonero. Pero las noches eran largas, llenas de ecos. Carlos. En prisión preventiva. Me escribió, hijo, la sangre nos une. No me odies eternamente. Quemé la carta en el patio, pero las palabras ardían en mi mente. El twist mayor vino entonces, en una visita inesperada de don Emilio. Hay más en la cláusula, dijo, pálido. Tu madre dejó una herencia, no solo de la casa, un fondo secreto. Millones de euros de la familia López de tu verdadero abuelo. Un contrabandista que Carlos ocultó. Pero para reclamarlo, debes perdonarlo legalmente. O lo pierde todo. El dilema me partió en dos. ¿Venganza o redención? La ira rugía. Pero el vacío susurraba. Sevilla, con su sol implacable, parecía juzgarme desde las torres de la Giralda. El dilema me consumía como el siroco que arrasa las olivas en agosto, seco y asfixiante. Por un lado, el fondo secreto, 10 millones de euros, acumulados por el abuelo de Carlos, un gitano contrabandista de la posguerra que traficaba con oro de Tánger, escondidos en cuentas suizas bajo nombres falsos. Mi madre lo supo por una carta del viejo, y lo protegió en su testamento para el hijo verdadero. Reclamarlo significaba firmar un perdón legal a Carlos, liberándolo de cargos por coacción y fraude.
Dejarlo pudrirse en Alaurín significaba renunciar a la fortuna que podría reconstruir mi vida al pagar las deudas de Rosa. Ayudar a Luis con su clínica de terapia. Quizás hasta abrir un negocio honesto en el mercado de Triana. Caminaba por las orillas del Guadalquivir al atardecer, con el agua lamiendo los muelles como lenguas de remordimiento. Turistas reían en las barcas, ajenos a mi tormenta interna. La PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden 9 bullía, perdonar al hombre que mató a mi madre. Indirectamente. ¿Por codicia? Pero el H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN se colaba, él era mi padre. Y en sus ojos vi mi propio abismo. La ley. Esa puta ciega. Me ponía entre la espada y la pared, dande símbolo 1 EF1 familiar versus dinero. Justicia versus misericordia. Rosa salió de la UCI una semana después, frágil como un azulejo roto. La instalé en la casona, en la habitación de mi madre, con vistas al patio. Tómala, Javi, me dijo una tarde, mientras le daba de comer caldo de gallina. El dinero no lava la sangre, pero cura heridas. Tu madre querría que vivieras, no que murieras odiando. Sus palabras eran un bálsamo, pero también un veneno. Ella, la mediadora, ahora inclinada hacia la compasión, me hacía cuestionar todo. Contacté a un abogado nuevo, una mujer feroz llamada Inés de la Universidad de Sevilla, con ojos de halcón y un historial de casos contra corruptos. Puedes ganar ambos, me dijo en su oficina del casco antiguo, rodeados de tomos de códigos civiles. Desafía la cláusula como coacción post-mortem. Pero arriesgas la casa. El conflicto legal se enredaba con el personal. ¿Era yo el vengador o el hijo? Llamé a Luis, ayúdame a hackear las cuentas suizas. Veamos si el dinero existe. Él dudó, esto cruza la línea. Javi. Ya no es venganza, es robo. Pero accedió, por lealtad torcida. Los días se volvieron un torbellino. Visitaba a Carlos en prisión, a través de un cristal sucio que separaba nuestras miserias. La primera vez, me miró como un perro apaleado. Viniste a regodearte, gruñó. No. A entender. Le conté la cláusula, el fondo. Sus ojos se iluminaron, luego se apagaron. Era de mi padre, para redimirnos. Él mató por oro, yo robé por él. Tú puedes romper el ciclo. Por primera vez, vi al hombre detrás del monstruo, un niño abandonado en las ferias de marzo, criado en el humo de los cigarros de contrabando. Pero la Toantín no cedía. Planeé el último golpe, filtrar detalles del fondo a la prensa, hundiendo a Carlos más, pero reclamando el dinero como heredero legítimo sin perdón. Diego, el periodista, mordió el anzuelo, esto es dinamita. ¿Seguro? Publicó, y el escándalo explotó nacionalmente. Herencia maldita, millones ocultos en la sombra del Guadalquivir. La fiscalía intervino, congelando las cuentas. Carlos, desde la cárcel, me mandó un mensaje a través de su abogado, tómala. Pero sabe que te maldeciré. El CAO Trao estalló una noche de tormenta, cuando el levante azotaba Sevilla con vientos que arrancaban tejas. Estaba en la casona, solo, con la pistola sobre la mesa y la carta de mi madre en la mano. Rosa había empeorado. El médico dijo estrés crónico. La culpa me aplastaba, mi venganza la había roto. Sonó el teléfono, Inés. Ganamos la apelación. La casa es tuya incondicional, pero el fondo requiere prueba de paternidad pública. El twist me golpeó para reclamarlo. Debía declarar a Carlos como padre en corte, exponiendo el secreto familiar al mundo. La PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden Web dio paso a la TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG. Corrí al patio bajo la lluvia, gritando al cielo negro. El limonero se mecía como un ahorcado. En ese momento, un coche se detuvo en la verja. Carlos,
Liberado bajo fianza por un tecnicismo. Saltó la alambrada. Empapado. Con ojos de loco. Hijo, para esto. Lo enfrenté con la pistola en mano. Tú empezaste. Rugí. Él cayó de rodillas. Te di vida. Tú me das muerte. Justo. Rosa salió entonces, tambaleante, con un paraguas inútil. Basta, por amor de Dios. El viento aullaba. Relámpagos iluminando sus rostros, el mío, el de él. Espejos rotos. Apunté, el dedo apretando. El disparo resonó como un trueno. La bala rozó su hombro, sangre mezclándose con la lluvia. Cayó, gimiendo. Llamé a la ambulancia. Las sirenas un lamento en la noche. En el hospital. Mientras lo cosían, susurró, perdóname. Y yo, con lágrimas saladas, respondí, tal vez. La decisión pendía, firmar el perdón o dejarlo todo. La sala de espera del Hospital San Juan de Dios olía a desinfectante y a finales inevitables, con fluorescentes que zumbaban como mosquitos en la noche de verano. Rosa estaba estable, sedada en una habitación cercana, su rostro sereno por primera vez en meses. Yo, con la camisa pegada a la piel por la lluvia y la sangre de Carlos, caminaba en círculos, el eco del disparo rebotando en mi cráneo. La policía llegó rápido, un sargento con acento de Huelva que me miró como a un criminal común. Autodefensa. Dice usted. Pero hay historia aquí. Firmé declaraciones. Mostré la carta. El audio. Me dejaron ir con una advertencia, no salga de Sevilla. Ruiz. Carlos sobrevivió. Por supuesto. La bala había rozado el hombro, rompiendo hueso pero no espíritu. Al día siguiente, Inés me citó en su oficina, la apelación del fondo está en pie. Declara la paternidad, firma el perdón, y es tuyo. O renuncia, y va a caridad. El conflicto final, dinero versus alma. Paseé por el Alcázar esa mañana, entre jardines moriscos y patios de naranjos, buscando respuestas en el susurro de las fuentes. La historia de Sevilla, reyes traicionados, familias destrozadas por oro, era la mía en miniatura. Decidí visitarlo de nuevo. En la habitación privada pagada por su fianza menguante, yacía pálido, vendado, con tubos goteando morfina. Viniste a rematar, murmuró, con una sonrisa torcida. No. A terminar. Le conté el dilema, la cláusula que nos ataba como cadenas de la legión. Sus ojos, nublados por el dolor, se aclararon, tómalo. Rompe el ciclo. Yo. Te daré lo que tu madre quiso, la verdad. Te amé a mi manera, pero el miedo me pudrió. El accidente. Lo pagué para asustarla, no para matarla. Pepe lo torció por odio propio. La confesión liberó algo en mí, no absolución, sino comprensión. La TUH símbolo 1 e ADN se disipaba como humo de un puro en el viento. Firmaré, dije. Pero no por ti. Por ella. Él asintió, lágrimas surcando sus mejillas arrugadas. Hijo. Gracias. La corte fue un circo. Periodistas apiñados fuera de la audiencia. Flechis como relámpagos. Declaramos la paternidad, un test nuevo, público, confirmando la sangre compartida. El juez, con toga negra como un cuervo, validó el perdón. El fondo se transfirió, 10 millones. Limpios tras auditoría. Carlos salió libre, con cargos reducidos a fraude menor, casa tagada. 2 años de probation. Las H símbolo 1 EADUQ símbolo 1 EA3 FUERION un dominó implacable. Vendí parte del dinero, pagué tratamientos para Rosa, que se recuperó lo suficiente para volver a su puesto en el mercado, vendiendo encajes con una sonrisa renovada. Ayudé a Luisa a expandir su clínica, un refugio para almas rotas como la mía. La casona la convertí en un albergue para viudas de Triana, un monumento a mi madre.
Pero el dan de símbolo 1F1 familiar quedó marcado, vecinos susurraban. Viejos amigos se alejaron. Yo, el vengador. Era ahora el hijo pródigo. Un hombre rico en euros pero pobre en paz. Carlos desapareció después del juicio. Rumaban a un pueblo en Extremadura, trabajando en un molino de aceite honesto. Me escribió una vez, la venganza nos unió. La paz nos separa. Vive bien. No respondí, pero planté un limonero en su honor amargo, pero fructífero. Meses después, en una feria de abril, con el olor a rebujitos y el eco de palmas, encontré a Marta de nuevo. Te eché de menos, dijo, en un puesto de churros. Reí, por primera vez genuino. La vida sigue, sin mentiras. Caminamos por las casetas, el Guadalquivir testigo mudo. La Toantín se convirtió en reflexión. La T eres símbolo 1E3 tú, que prometía justicia, trajo solo cicatrices. Pero en ellas creció algo nuevo, empatía por el monstruo que fui, por el padre que era. Sevilla, con su sol eterno y sus sombras largas, me enseñó que la verdadera cláusula oculta es el corazón humano capaz de traicionar, de perder, de odiar. Y, tal vez, de perdonar. Y así, bajo las estrellas de Triana, juré no más venganzas. Solo vida, cruda y real, como el vino tinto que bebí solo, brindando por los fantasmas que me forjaron.